Muy bien, hermanos, estamos en este lugar para bendecir el nombre del Señor. Saludos a todos. Esperamos que la bendición de Dios esté en su vida. Gracias a Dios porque el Señor nos permite este medio para poder llevar a cabo eh, la enseñanza de la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos. Nos atrasamos un poco porque el internet está fallando un poco acá con nosotros, pero aquí estamos listos para transmitir la palabra del Señor. Dios los bendiga a ustedes, familia que ya están preparados en casita. Dios me los bendiga de manera especial y deseamos que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Dios los bendiga porque el Señor nos permite la oportunidad ya para aprender de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es una bendición saludar a los hermanos de Asamblea de Dios Jireh y quienes más también están ya conectados. Dios me los bendiga de manera especial. Quiero invitarles a reflexionar en la palabra del Señor en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en su versículo 13 al 16. Vamos a leer estos versículos esta noche, que dice de la manera siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Dios me los bendiga, hermanos. La palabra del Señor tiene un mensaje muy especial. Dios bendiga a los hermanos que están ya conectados. Hermano Gilberto, Dios me bendiga. Amílcar Pérez, Dios te bendiga. Blanquita allá en Patzún, Dios te bendiga. Manadelmi, Dios te bendiga. Gracias al Señor. Mananeli Ramírez, que también está listo. Dios los bendiga a todos. Naina López, allá en Estados Unidos, Dios bendiga también. Ana Zulma, qué bueno. Y de esta manera vamos a aprender esta noche acerca de la palabra del Señor, que quiero hablar sobre el tema viviendo en la santidad de Dios. Amados hermanos, yo creo que la exhortación de la palabra del Señor es a que cada uno de nosotros podamos de manera especial vivir bajo o en la santidad de Dios. La exhortación del apóstol Pedro se deriva de ceñir los lomos de nuestra mente. También que seamos cristianos sobrios, a poner nuestra esperanza en Dios y a vivir en santidad todos los días de nuestra peregrinación en este mundo. Y de esta manera, a través del estudio de la palabra del Señor, vamos a ver lo que el apóstol espera de cada creyente. Es importante, hermanos, en estos días vivir, y no solamente en estos días, sino en el tiempo que Dios nos permite vivir y adorar al Señor. Nuestra participación debe ser que debemos vivir en santidad. ¿Por qué razón? ¿Y cuáles son lo que Pedro espera de cada creyente? Y Pedro dice, especialmente el versículo 13, de una manera maravillosa, dice Pedro, que manda a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Primero, el apóstol trata de dar un mandato. ¿Por qué razón?
Porque, ¿cuál es el significado del término mente? Porque cuando escuchamos la palabra ceñir los lomos de nuestro pensamiento, podemos ir acá que esta palabra se refiere al estado consciente espiritual del creyente, es decir, a su relación consciente con Dios. Este término también significa que su mente debe estar lista y en condiciones para pensar activamente en honrar el nombre de Dios, en hacer la voluntad del Señor y esparcir su reino. Pedro está tratando de exhortarnos de esta manera porque él quiere que cada uno de nosotros preparemos nuestra mente para la acción, pero una acción espiritual, porque muchas veces utilizamos nuestra mente para pensar otras cosas, menos en hacer la voluntad de Dios. Por eso Pedro nos llama la atención y dice que como creyentes debemos preparar nuestra mente para la acción. ¿Qué quiere decir? Que cada acción que hagamos hay que analizar si está en la voluntad de Dios. Cada acción que pensemos hay que reflexionar si realmente es lo que Dios desea. También es importante ver que meditemos a la hora de meditar en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está cruzando en nuestra mente? Es importante. Pedro nos llama la atención a que cuidemos cómo debemos pensar. Porque recuerde que nuestros pensamientos nos va a llevar a la actuación. Y esta actuación ya tiene que ver con la actitud que cada uno de nosotros hacemos en esta vida. Recuerde que el Señor es que cada uno de nosotros, nuestros pensamientos deben ocupar un lugar muy especial, o en otras palabras, deben ser pensamientos correctos y que nos lleven a determinar una conducta adecuada para agradar a Dios. Porque recuerde, este mandato implica que para vivir con esas cualidades se requiere atención, aprendizaje y razonamiento. O sea, mi mente tiene que entrar, se tiene que ubicar a la voluntad del Señor. Porque muchas veces estamos pensando en otras cosas, pero menos en Dios. Entonces, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que llevemos a cabo, la mente debe estar libre de todo estorbo. O sea, especialmente cómo ser temeroso, cómo apartarnos para poder servir de una manera adecuada al Señor. A muchos les cuesta concentrar su mente, porque en esta mente que Dios nos ha dado, a veces pasan muchos pensamientos absurdos que no es la voluntad de Dios. Entonces, por eso Pedro, él exhorta a los creyentes y dice, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Es importante esa palabra, ceñir. O sea, para comprender mejor, Pedro usa un término de la vestimenta que usaban en aquel entonces, que eran como batas. Para poder correr, la persona tenía que atarlo bien para que su vestimenta no fuese un estorbo para poder llegar a la meta. Y hoy Pedro está tratando de hacer énfasis en que si algo a veces nos aparta de Dios, es cuando dejamos que pensamientos absurdos, pensamientos no adecuados, que no vienen de Dios, nos apartan de nuestros propósitos como cristianos. Entonces, la recomendación y el mandato de Pedro es que cada uno de nosotros ocupemos nuestra mente en algo que edifica, en algo que va a ser de beneficio. ¿Qué debe estar en mi mente? ¿Qué debe estar en cada uno de nuestros pensamientos? Nada menos que debemos pensar en el Señor. La segunda cosa que el escritor también demanda es que los creyentes, dice, debemos ser sobrios. Oiga esa palabra, ser sobrios. Y esta palabra tiene que ver
que el creyente debe estar libre de apuros y confusiones. O sea, no nos debemos confundir. No debemos en ningún momento tratar de apartarnos de nuestra fe, en quién creemos, a quién servimos. O sea, la sobriedad sirve para estar tranquilos, para no perder de vista al Señor. Si se da cuenta, una persona que se embriaga, pierde el sentido y hace cosas indebidas. Entonces Pedro está utilizando la sobriedad para que usted y yo estemos tranquilos, o sea, podamos comprender prácticamente que Dios es santo. ¿Ah? Y esto nos debe ayudar a nosotros para rechazar la atención de otras cosas. A veces cuando nos vemos influenciados por pensamientos o acciones que nos apartan de nuestra relación con Dios, para ello se quiere sobriedad, para analizar, ¿estoy en lo correcto? ¿Es correcto lo que estoy pensando? Porque recuerde que el Señor es santo y es omnisciente, es omnipresente. Él sabe todo, conoce todo. Especialmente David dijo, aún no está la palabra en mi boca y tú, Señor, ya lo sabes. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Entonces cuando uno vive en la santidad de Dios, debe permanecer alerta para que el enemigo, fíjese bien, para que el enemigo no nos gane la batalla. Recuerden, el mismo apóstol Pedro, él nos enseña y dice que el enemigo o el diablo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no aplicamos la sobriedad, la tranquilidad, la sabiduría en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras metas, entonces viene el enemigo, aproveche ese desliz y cuando usted y yo sentimos, estamos fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Entonces usted y yo tenemos que aprender a vivir la vida espiritual, pero hacerlo con sobriedad, o sea, tranquilo, consciente que el Señor es santo y que los días son malos. Yo voy a ser sobrio para vivir en esta vida. Hay muchas ofertas del enemigo, hay muchas cosas que el enemigo trata de lanzar. Hay dardos. El capítulo 6 de Efesios, el versículo 10, el apóstol Pablo aconseja, ¿verdad?, que debemos estar preparados porque los dardos llegan, ¿verdad? Entonces es importante. La tercera cosa, o el tercer paso que Pedro trata de mencionar, también el escritor nos anima a poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. ¿Por qué debemos estar nuestra esperanza en la gracia de Dios? Nuestro enfoque principal debe ser nuestra salvación. O sea, en todo lo que hagamos, en todo lo que estamos haciendo, nunca debemos perder de vista nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque servimos a un Dios santo. Si Él es santo, entonces usted y yo tenemos que estar enfocados, o sea, haciendo el bien. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Porque por gracia somos salvos. Por gracia. O sea, esto no quiere decir, es que no costó nada. No, aquí lo que el apóstol Pedro está tratando de enseñar y dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la gracia es alcanzado por medio de la obra de Jesucristo y que se hará completa cuando Él aparezca. Pero para ello hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, hay que vivir en sobriedad y luego nuestra esperanza debe estar puesta en la gracia de Dios. Él ya nos perdonó, pero no porque ya nos perdonó, entonces vamos a hacer lo que nosotros queremos. No, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, en
la voluntad de Dios. Hacer cada día de la palabra del Señor un modelo para que usted y yo podamos caminar. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que vivimos nosotros en una sociedad que es enemiga de las cosas espirituales, el creyente ha de vivir en una actitud de optimismo permanente. ¿Por qué? Porque la gente sin Dios, que no adora a Dios, creen en Dios porque todo el mundo cree, pero no sirve, no lo adora, no lo ama, hace lo que quiere, vive como quiere. Y cada uno de nosotros somos humanos, no dejamos de ser tentados pero cuando nosotros, nuestra confianza, nuestra esperanza es Jesús, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de apartarnos y ser un pueblo diferente, que la gente vive como quiere, que hagan lo que quieran, que hablan como quieran, que se visten como quieran. Pero tú y yo tenemos que vivir para Dios, porque yo estoy esperando a Jesús y tú. Entonces, a pesar de que vivimos en una sociedad entonces que es contrario al pueblo del Señor, entonces usted y yo no tenemos que adaptar. Hay tantos ejemplos en la Biblia de los grandes hombres y mujeres que vivieron una vida para agradar a Dios. Entonces nuestra esperanza, ¿cuál debe ser? Debe ser irnos en el rapto de la iglesia y disfrutar de una eterna unión con Cristo. Pero para ello, ¿qué es lo que Dios espera? Sellamos nuestros lomos, seamos sobrios y confiemos plenamente en la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, por amor Dios nos alcanzó. Entonces la clave del éxito del cristiano es que se mantenga firme hasta la venida del Señor, porque un descuido, la Biblia dice, el Señor ha de venir y viene pronto. Pero viene ¿por quién? Por aquellos que están confiando en Él. Por aquellos que están siendo sobrios. No viene por la gente descuidada. No viene por la gente que no quiere nada. No. Dios espera de nosotros que confiemos en Él. El cuarto punto que Pedro trata de exhortarnos es que el escritor nos exhorta a vivir ahora que en santidad. A vivir en santidad. El argumento aquí es lógico y es sencillo. Alguien dice, ¿por qué el Señor pide tanto? ¿Por qué razón? Veamos. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces dije, aquí el argumento es lógico y sencillo. ¿Por qué? Porque los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Entonces, antes vivíamos en la ignorancia. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Y como tal, nuestra actitud era de acuerdo de quién dependíamos. Pero hoy, usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que adoptar esa naturaleza en nuestra vida. ¿Cómo debemos vivir? En santidad. Es importante. Dios es santo. Entonces, por consiguiente, como sus hijos, debemos vivir vidas santas. Esa es la clave del éxito. Viviendo bajo la santidad es adaptar la naturaleza de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Él es nuestro Padre. A Él le adoramos, a Él le servimos. Entonces no podemos adoptar otra cultura o otro sistema de vida. La Biblia es tan clara. Debemos revelar esa naturaleza a través de ¿qué? A través de nuestra vida santa. Siendo que, primero, hijos obedientes.
Entonces, la santidad tiene mucho que ver con la obediencia, ¿ah? Abandonando nuestra pasada manera de vivir. Pablo, con toda certeza, él dijo, ya no vivo yo, ¿ah? Cristo vive en mí. ¿Puede usted decir esta noche, ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Qué importante. No debemos entonces ser imitadores de este mundo y de sus placeres y su forma de vida. Juan, el apóstol amado, dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque esto es pasajero. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ah? De la noche a la mañana, usted y yo perdemos todo lo que es material. Las cosas de esta vida se terminan, pero la relación con Dios es eterna. Por eso no vale la pena dejar de agradar a Dios por darle deleite un momento a nuestra carne. El mundo tiene su propio estilo de vida, al cual los creyentes a veces nos sentimos atraídos, muchas veces, pero Pedro nos advierte que no debemos conformarse a los malos deseos que el mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de manifestar quién es nuestro Padre. ¿Puede usted confesar que Dios es su Padre? ¿Que usted es hijo de Dios? Esto solo lo va a hacer cuando usted trata de enfocar su vida de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, como hijos de Dios, es un deber, es una bendición que entreguemos nuestra vida a la obediencia y a la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Les voy a decir. A continuación, el apóstol formula una exhortación. ¿Cuál es la exhortación que el apóstol Pedro les dio a los lectores y a cada uno de nosotros? Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, escuche bien esto. Dios llama a su pueblo a ser santo. ¿Por qué? Porque Él mismo es santo. Por eso, es tremendo cuando uno va a la palabra y ve que el adjetivo descriptivo de la palabra santo revela la pureza absoluta de Dios. La pureza absoluta de Dios. Dios es santo en todo, en todo, en todo. No hay una área que encontramos a Dios de una y otra manera. Entonces, por eso, la vida cristiana tiene que tener santidad integralmente. ¿Qué quiero decir integralmente? Todo. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro proceder, nuestra forma de vestirnos, de hablar, de relacionarnos con la persona, porque deja mucho que desear. Fíjese bien, hay gente que no le gusta, porque para algunos dicen, no, es que Dios busca el corazón. No, usted es hijo de Dios, y el día que nos vamos con Él es una bendición, pero para ello, entonces, este adjetivo describe el estado y la acción de que Dios es santo. Entonces, Dios es sin pecado, no puede ser influenciado por ello, y en su santidad lo destruye. De la misma manera, el Señor espera de sus hijos que vivamos en santidad. Dios llama a su pueblo a salir de un mundo de pecado para entrar en una vida de santidad y esperar que cualquier cosa que hagamos, oiga, eso es lo que me gusta, cualquier cosa que hagamos, todo lo que podamos hacer, todo lo que usted haga, todo lo que podamos tratar la manera de hacer en esta vida debe estar bajo la voluntad del Señor. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, deben ser santos.
Algunos tal vez dicen, hermano, pero esto cuesta, ¿no? Él nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Él nos escogió. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? A través de Cristo. ¿Para qué? Para ser santos y un día estemos en la presencia del Señor. Pero para ello es necesario, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, de modo que todo lo que hagamos refleja la santidad de Dios. O sea, en todo lo que usted vaya a hacer o donde quiera que vaya, eso es como mi hijo. ¿Ah? Donde quiera que va, donde quiera que lo ven, saben quién es su papá. ¿Ah? De lo que él hace, saben de quién ha aprendido. Y de la misma manera en esta vida nosotros tenemos que demostrar si somos hijos de Dios o no. ¿Por qué razón? Porque para el creyente dedicado a Dios, no hay cosa tal como secular y sagrado. No. Hay gente, no, es que ese es secular, este es sagrado, no. Para un creyente no divide las cosas. Toda la vida es santa, pues que vivimos para glorificar a Dios. ¿Ah? Incluso nuestras actividades ordinarias, tales como comer, beber, pueden ser hechas para la gloria de Dios, pero depende cómo lo hacemos nosotros. Pablo dice a los Corintios, ¿ah? Primera de Corintios 10:31. ¿Ah? Entonces, tal vez muchos dirán, pero es que ese es extremismo, no, la Biblia es tan clara. Siempre yo le he dicho que qué importante es cuando uno predique Biblia, cuando uno predique la palabra del Señor, no hay discusión. Lea conmigo, 1 Corintios 10:31, dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira, qué maravilloso, ¿verdad? Qué especial. ¿Verdad? O sea, somos hijos del Señor, donde quiera que estemos, identifiquémonos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, esté usted donde esté, de ahí el Señor lo va a levantar. Esté haciendo lo que usted está haciendo, pero si usted vive en santidad, el Señor ahí lo va a levantar. O sea, no debe usted perder la cabeza por nada. Porque ese es el problema con mucho creyente, que tiene dos vidas. Tiene una vida en su casa, hasta 3, 4, 5 vidas. Una vida en su casa, una vida en la iglesia, otra vida con el vecino, otra vida en el colegio. No. Usted debe tener una sola vida. ¿Cuál es la vida? Vivo para agradar a Dios. Vivo para adorar a Dios. Yo vivo para dar testimonio de que Dios cambia, que Dios transforma. Entonces, por eso el apóstol Pedro, él cierra esta parte diciendo, escrito está. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesús fue tentado por Satanás, él, ¿con qué palabra trató él de obstaculizar la tentación? ¿Cómo se libró de la tentación? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué importante es esto. Qué maravilloso, hermano. Entonces es importante ver que posiblemente Pedro concluye con esta exhortación. Sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Para el creyente la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino comienza con una vida activa de oposición al pecado. Cuando usted se opone, o sea, cuando dejamos de pecar, cuando la santidad de Dios es mi meta, ahí usted empiece a ganar las batallas. Pero cuando el pecado, escuche bien, cuando el pecado nos atrae las cosas de esta vida, entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado. ¿Sabe por qué? El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra
santo. Se puede, amados hermanos. Se puede. Con la ayuda del Señor, usted y yo podemos lograr esta meta. Pero vale la pena que con todo el corazón sirvamos al Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se descuida, si usted descuida una área de su vida espiritual, ¿qué pasa? Perdió. Y no es porque, es que no, que usted no quiso, voluntariamente a veces no estamos dispuestos. Es que uno sirve a Dios por amor, adora a Dios por amor, se aparta del pecado, porque ama a Dios. ¿Cuál es mi pensamiento, mi eternidad? ¿Dónde la quiero pasar? Entonces, ahí está la clave del éxito. Por esa razón esta noche, el estudio de la palabra nos exhorta ¿qué? A centrar nuestra mente en Dios. ¿Dónde debe estar centrada nuestra mente? En Dios. Ser sobrios cuando actuemos. No actuemos como borrachos, sin conocimiento alguno. No, sobrios. Poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Y vivir en santidad todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra. Y que todas las áreas de nuestra vida estén haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, usted y yo nos vamos con Él. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Cuántos desean estar un día en la presencia del Señor? Para ello tenemos que obedecer, tenemos que practicar, tenemos que vivir y tenemos que apartarnos totalmente del pecado. Aleluya. Se puede. Se puede. Pero es necesario que estemos determinados a servir a Dios. Que Dios me lo bendiga esta noche. Y espero que esta reflexión nos ayude para que podamos vivir el resto de nuestra vida para agradar a Dios. Si usted no está haciendo la voluntad del Señor, procúralo. Todavía hay tiempo. He dicho en varias ocasiones, todavía hay tiempo. Es el tiempo maravilloso de poder vivir bajo la gracia de Dios y vivir en la santidad de Dios. O sea, no es fuerte lo que Dios pide, no, solamente que usted y yo querramos. Así que, amados, que Dios me lo bendiga. Adelante con Cristo. Esforcémonos por vivir la palabra del Señor. Estos días que estamos en casa, también motivemos a la familia. Hablemos a la familia, oremos por la familia y exhortemos para que todos vivamos para el Señor. Que Dios me lo bendiga. Incline su rostro un momento y digámosle al Señor: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a centrar mis pensamientos, a ser sobrio, a depositar mi esperanza en tu gracia. Señor, a practicar una vida de santidad. Quiero irme contigo, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia. Quiero ser parte de los redimidos. Ayúdame, Señor. Respáldame, Señor. Perdona mis debilidades y ayúdame a ser un creyente fuerte en este mundo. Ayúdame. Dame fuerza, Señor. Dame vigor espiritual, Señor, para que yo pueda de manera especial disfrutar mi vida cristiana. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta noche. Palabra que nos ayuda a vivir en santidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, ahí donde usted está, donde el Señor le concede estar en su hogar. Dios los bendiga. Los hermanos que se conectaron esta noche, Dios me lo bendiga. Hermano Samuel, bendiciones. Hermano Marco Tulio Méndez, bendiciones. Hermana Katy, Dios te bendiga.
Ana Lilian Rodas. Dios bendiga a cada uno de ustedes que con todo el corazón, todos los que se conectaron esta noche, y los invito a seguir siempre dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y que podamos confiar en Él. Sé que todos estamos viviendo, esperando cualquier noticia, pero sabe que no hay noticia más linda que debemos estar dispuestos, que el Señor viene pronto. Así que Dios me los bendiga, que la paz de Dios reine en su hogar y en su vida todos los días, y que el Señor sea nuestra esperanza. Feliz noche y la paz de Dios en cada corazón. Amén.